Ya la siguiente. Ok. Profe, pasó una emergencia, pero me conecté desde el celular, profe, me voy a salir de aquí. Ok. Ok, gracias, profe. Ok, ya la siguiente semana son sus exámenes. Y recuerden que el 15 sí van a tener puente. 15 de noviembre. Muy bueno. Continuamos. Les hablo esa información y ya ustedes votan. Y bueno, hasta aquí va a venir el examen del segundo parcial. Qué rápido, ni modo. Recuerden que para el siguiente cuatrimestre van a tener ya prácticas o simulaciones. Así que los que falten de bata, apúrense a pedirla. Muy bien. A mí no me bata, profe. Todavía no llegan las del primer pedido, pero ya se puede mandar el segundo. Muy Profe, bien. Mándeme. ¿y luego las presenciales? ¿Va a ser a mediados o Pues cuándo? al parecer en este cuatri no, pero ya al siguiente nos pidieron ajustar los tiempos para como si fuera presencial. Esperemos que no cambie nada con esto de la otra ola de COVID. Pero si todo sigue igual, pues a lo mejor y sí, ya en enero. Muy bien, entonces vamos a continuar. Nos quedamos en la escuela clásica. Nos quedamos que en la escuela clásica, ustedes preguntaron que si no había representantes femeninas en este trabajo, pues no hubo. De las principales en esto, precisamente de la escuela clásica y la positiva. Ya en otros programas y estudios e investigaciones posteriores sí hubo muchísimas, pero dentro de estos temas de los primeros, ahí sí que no hubo ahorita unas que fueran consideradas dentro de la escuela clásica positiva. Sí pudo haber una investigadora ya a lo lejos hablando un poco sobre estos temas, pero no era tomada en cuenta, lamentablemente. Pero en fin, vamos a continuar. Perdón. Ok, uno de también otros representantes de la escuela clásica fue Rossi, Pellegrino Rossi. Él ya hablaba o llamaba sobre un orden moral, que todos los seres humanos que tienen libre albedrío, tienen la capacidad de querer y entender y están en sociedad, deberían de ser inteligentes o deberían tener cierto nivel de inteligencia. Entonces, como estos sujetos no son salvajes, estos deberían de tener un orden en sociedad, deben de saber convivir y está en su naturaleza ser sociables. Y hablaban de esto diferenciándolo así tal cual como unos sujetos salvajes y unos sujetos totalmente sociables y normales, normales entre comillas, porque todavía para este tiempo, alrededor de los 1820 y tantos, 50 y tantos, todavía era considerado el sujeto delincuente como un ente anormal, como algo anormal, como algo que no evolucionó, como algo totalmente ajeno a lo que debería de ser un ser humano. Entonces, para estas teorías de aportaciones de Rossi, los sujetos que tenían esta capacidad de estar en sociedad, que eran seres libres, inteligentes, son los que convivían por naturaleza de manera pues normal en la sociedad, que todos al momento de estar en este orden social tenemos obligaciones. Y si tienes obligaciones, tienes derechos. Pero claro, en estos tiempos solamente los derechos eran para cierto tipo de personas. Si eran de un sector vulnerable, pues ya perdían muchísimos derechos. Simplemente por ser de otro sector vulnerable. Peregrino Rossi que habla dice también que de la justicia, que debe de existir un orden de justicia, un sistema jurídico que pueda restablecer el orden de la sociedad. Cuando hay un delito, hay una alteración en el orden social. La sociedad se perturba,
La gente vive más estresada, con más niveles de ansiedad, y esto hace que su conducta se altere. Y hasta cierto punto puede llegar a contaminarse, porque está agarrando esos ejemplos del delito. Y entonces se necesita este orden de justicia que venga a restablecer el orden social que fue perturbado precisamente por el delito. Esto es nada más de lo que creía Rossi en general. Pero también está Giovanni Carminani. Él creía, o él hablaba sobre el utilitarismo, lo que es útil en la sociedad, que cómo se debe de conservar el orden social, hasta dónde está la ley moral y los límites. Y habla sobre todo que para poder encontrar un punto medio, un equilibrio entre uno y otro, sí se debe de castigar al delincuente, pero el fin no es tomar venganza de lo que hizo. No me voy a vengar con el delincuente por lo que hizo, no lo voy a torturar o no me voy a pasar de los límites de la pena al momento de sancionarlo. No se debe de sobrepasar ese elemento del ser humano. Entonces, para Giovanni debería de existir este punto medio. Sí se debe de castigar al delincuente, pero no tomar venganza por el delito cometido. Deberían de esforzarse entonces en los delitos que vienen o las conductas que se están presentando en la sociedad. Podría ser que se presenten más delitos de este tipo, estudiarlos y tratar de identificar cuáles son algunos de los elementos y ver qué podemos hacer para que no se presenten otros iguales. Pero él no entró tanto en tema de prevención del delito. Nada más lo menciona, debe de haber un equilibrio entre delito y la pena, pero pues no hablaba de algo con relación a la prevención del delito. Dice que hay que tener en cuenta en el porvenir, a ver si no se presentan nuevos delitos o algo similar, pero en sí prevención del delito no estaba en su agenda. Después estaba Francisco Carrara. Él hablaba sobre un ente jurídico, que el delito es un ente jurídico. Esta palabra lo usan más los abogados para hablar, que se lo puse entre aquí, entre paréntesis. Lo usan para hablar sobre sociedades o entidades que tienen derechos y obligaciones, pero no están hablando de sociedades civiles o no están hablando de instituciones como tal, sino como esto que somos todos nosotros, somos una sociedad, no estamos unidos de manera legal, pero como seres humanos que somos, que estamos en sociedad, formamos parte de un ente jurídico que tiene derechos y obligaciones. Y Carrara sobre esto hablaba o decía que la idea del delito no es más que una idea de relación entre el hombre y la ley, que muchas veces pueden estar en contrapartes. Y después uno de los principales, Jeremy Bentham o Jeremías Bentham. ¿Quién me ayuda a leer este? Yo, Gareda. No, Adelante, Gareda. Filósofo y jurista inglés, creado del ¿qué dice? Utilitarismo, tiene un lugar especial principalmente en el aspecto penológico. No podemos olvidar que fue discípulo en Howard. Quizás su obra más conocida sea Panóptico, en que propone una cárcel en la que la arquitectura está al servicio del tratamiento. Este establecimiento es circular, con una torre de vigilancia en medio, en la que un guardián tiene el control total de todos los vigilados. Pantodo óptico visión. Gracias. Muy bien. Howard Becker fue un investigador que aportó muchísimo en el tema del sistema penitenciario. Y gracias a Howard Becker y a Jeremy Bentham tenemos
las bases del sistema penitenciario actual. El panóptico fue las principales aportaciones de Jeremy Bentham. ¿De qué se trata el panóptico? Pues miren, en sí, digamos que va a ser construida un sistema penitenciario. Profe, Mándeme. entonces su aporte fue como como dice, de la arquitectura nada más. De arquitectura y tratamiento. El más importante de él es la arquitectura, porque fue con el que sobresalió más. Añadió unas cosas de las aportaciones de Howard Beckett, pero ahorita les voy a decir cuáles. Pero en sí, miren, digamos, está esta estructura circular. Las celdas, ay, no se me puede subir mucho. Las celdas van a estar así. Van a estar así. Una después de la otra, una después de la otra. Una por acá y otra por acá. Así. Ok, van a estar así alrededor del círculo. Y puede ser que lo hagan como medio círculo, que hagan la arquitectura de esa institución como medio círculo, que aquí se cabe, y sea el medio o que sea un círculo completo. Pero lo importante aquí es que en medio va a estar la torre de vigilancia. Entonces, si aquí en medio está la torre de vigilancia, los vigilantes van a tener una visión completa de todo lo que está pasando. Porque ellos van a estar aquí en medio y van a poder ver directamente hacia cada una de las celdas. Igual si es de medio círculo, pues van a ver completamente. Si es círculo completo, pues ya ocuparían más guardianes, ya serían unos 3, por ejemplo, 2 o 3, mínimo por el turno, para que estén viendo a todos al mismo tiempo. Y así no hay espacios vacíos, así no hay puntos ciegos. Y si no hay puntos ciegos, si el sujeto está tramando algo, hay una riña dentro de unas celdas con uno de los compañeros, o se necesita pues un poco más de vigilancia, pues así se puede mantener mejor. ¿Ok? Porque ya están viendo todo al mismo tiempo. Antes había un modelo que era muy común, que no era como este del Bentham, el panóptico. Lo común y lo que según o de seguro han visto en la televisión o en alguna película. Son los pasillos. Así es, son los pasillos completos. Y aquí están todas las celdas y el guardián o el carcelero viene caminando por aquí en medio del pasillo. Pero ¿cuál es la falla aquí? ¿Cuál es la falla en su lógica? Que no hay una vigilancia 24/7. Y pues una persona caminando por el pasillo hace mucho ruido y se avisan. Y se aprenden, ¿no, profe? Los tiempos. Ajá, se aprenden los tiempos y se avisan. Hey, ahí viene. Ya, dejan de hacer lo que estaban haciendo. Ya pasa la persona y, ay, no, como si nada, aquí nada más estábamos leyendo un librito. No, pues obviamente que no. Pero por eso Bentham hizo esta aportación hace muchísimo tiempo, Y aún así hay lugares que siguen teniendo este tipo de estructuras, de pasillitos, cuando está súper comprobado que la idea del panóptico es totalmente funcional. ¿Por qué? Porque inclusive si no hay nadie en la torre, el sujeto va a tener esta sensación de que siempre está siendo vigilado. Ok, me voy a limitar porque a lo mejor sí está sí está en la torre. O, pues, si los alcanzan a ver, pues ahí va a estar la presencia total, ¿no? De que siempre están vigilados.
Y esto hace que disminuyan, no que se eliminen al 100%, pero hace que se disminuyan conductas violentas dentro de esa institución. El panóptico es más utilizado en instituciones de media o alta seguridad. Por ejemplo, en el Cerezo del Hongo vamos a encontrar panópticos. En el Cerezo de Mexicali vamos a encontrar todavía los pasillitos, pero porque es una institución muy vieja. Tienen años queriéndolo cambiar de lugar, pero no sé qué están esperando, que no se animan. Pero desde hace mucho ya estaba el proyecto para cambiarlo de lugar y nomás no lo han hecho, porque ese lugar ya no sirve, necesitan una nueva institución. Pero los del Cerezo del Hongo, los de media y alta, sí procuran tener un sistema panóptico. Profe, Baja peligrosidad, no. Mándeme. a los presos cuando los mueven, los sacan en camiones, ¿no? A camiones o camioncitos. Muchas veces es la van de seguridad pública. A mí me tocó ver cuando iba en el CITE, ahí en la cárcel que está por la Cachanilla. Sí, ajá. Ese es Ay. el Mexicali. Ajá, ahí me tocó verlo, sus camiones afuera y tenían todos cerrados las calles. Sí. Depende de cuántos vayan a sacar. Si nada más es uno o van a audiencia o algo, sacan la camionetita. Que es como una van nomás. Traen el camión del Tusa que tiene pantallas y parecía que iban a la Bimbo. Ay, que iban a una visita guiada. Se supone que deberían de tener uno para las condiciones que lo necesitan. Totalmente equipado, pero pues ya sabemos que aquí en México son muy extraños. Pero en fin. Entonces, estos sistemas son utilizados más en media y alta, o depende del lugar. Si es de baja peligrosidad, a lo mejor no es necesario tener un panóptico, porque pues no es necesario por la peligrosidad. En Estados Unidos también vamos a ver que tienen el sistema panóptico, ya sea en su presentación de media o de círculo completo. Muy bien. Ok. Entonces, no solamente habló del panóptico, sino habló de cómo deberían de ser los sistemas de seguridad y de vigilancia en el medio, no solamente por la arquitectura, sino también de los custodios. De los custodios, el tratamiento, qué sería necesario tener dentro de un sistema penitenciario, que también que no estuvieran al ras del suelo las instituciones de seguridad para que no hagan túneles como el Chapo. Y así, de diferentes maneras. Empezó a aportar desde el punto de vista de la arquitectura. Howard Becker, que aportaron dentro de los mismos temas. Howard Becker, él habló y fue el primerito que presentó reformas al sistema penitenciario. ¿Cómo? Dijo que era necesario tener separado por sexos. Hombres acá, mujeres acá. Ya conforme fue pasando el tiempo, pues le dijeron, ok, vamos a tener que hacer un área especial para comunidad LGBT, bla. Pero bueno, en ese tiempo nada más era área de homosexuales y ahorita ya le llaman área para comunidad LGBT, bla, 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 porque no me sé cuáles son las demás T. Pero en fin, entonces tienen un área separada. Trabajo. Debería de haber una parte de trabajo, eso es lo que decía Howard. Si los vas a tener ahí encerrados, el trabajo es bueno. ¿Por qué? Mano de obra barata, principal aporte, mano de obra barata. No le voy a pagar igual que una persona de fábrica que está afuera, porque tiene menos derechos por el delito que cometió. Así que lo puedo poner a trabajar. Claro, que con el tiempo se reformó y se encontró que si la persona aprende una profesión o se mantiene ocupado con el trabajo, ayuda a su reinserción. Aprende un oficio nuevo y pues obviamente ya con el tiempo se añadió que ya les pueden
les pueden pagar por el trabajo que están haciendo ahí, pero pues no es como que les den el dinero en efectivo, claro, ¿no? Les dan una tarjetita y con eso se pueden comprar su jabón o un papel, un champú, lo que vayan necesitando allá adentro. O lo pueden, algunos casos, lo pueden depositar a sus familias o se va a la reparación del daño, les quitan para la reparación del daño. Hubo en el 2018, sí, fue en el 2018. En el 2018 hubo una iniciativa muy buena que no sé si ustedes han visto el tipo de trabajo que hacen las personas que están en Cerezo. ¿No les ha tocado ver los trabajos que hacen? Ah, sí. ¿Como ¿Cómo? carteritas o No manualidades, me ha profe? tocado ver, pero sí sé qué es lo que hacen. Ok, carteritas, manualidades, ¿qué más? A veces hacen como figuritas con papel. André, figuritas con papel, se ponen creativos. ¿Alguien más? Como Profe, creo que no sé si lo comentaron. ¿Cree que qué, Sánchez? En lavandería. Lavandería. Lavando y planchando. Bueno, no lo entendí. Pero bueno, se hacen muchos trabajos. ¿Cómo qué? Pues, como ustedes lo dicen, hay manualidades. De hecho, vamos a empezar por el de aquí de Mexicali. En el de aquí de Mexicali no tienen tantas actividades como el Cerezo del Hongo porque obviamente el espacio, ¿no? El espacio y la cantidad de personas que manejan. Pero por lo menos aquí sí han hecho buenas actividades. Han hecho este trabajo con, bueno, de tejido, trabajo de tejido, bisutería, collarcitos, pulseras, cosas muy interesantes, repujado, y todo tipo de cosas, pero pequeñas. Son pequeñas las cosas que aprenden a hacer aquí en Mexicali o qué hacen. En el hongo, ya más presupuesto. Ahí va la creme de la creme, clásico. Allá como si hay más presupuesto y más espacio, allá sí hay muchísima pintura. Y hacen bonitas pinturas, fíjense. Hay mucha pintura, hay carpintería, hay, pues también trabajo mucho en ropa, en vestuarios, chamarras, camisetas, suéteres, pantalones, blusas, uniformes para escuelas, togas para los graduados. Profe, Mándeme. no sé si tenga algo que ver, pero la otra vez estaba mirando unas noticias y estaba mirando que un criminólogo había propuesto una idea que era de trabajo para los presos, que era meter algunas fábricas a la cárcel y tenerlos tenerlos entretenidos en algo porque muchas veces no hay buenos trabajos. Entonces eso les iba a servir cuando ellos salieran de que tuvieran algo seguro en la empresa, pues que hubieran metido a esa cárcel. Y así en cuanto ellos salieran podían tener su propio récord y ya entrar a la empresa esa. Y les ayudaría. ¿Se acuerda de dónde era esa noticia? No me acuerdo, pero dije, ay, quiero que me toque algo que tenga que ver para poder decirlo, pero no me acuerdo muy bien. Es la oportunidad. ¿Eran noticias como de la Ciudad de México o eran extranjeras? Sí, era de México, sí me acuerdo porque era una forma diferente de hablar, muy diferente a la de nosotros. Malditos copiones. Miren, no voy a decir por qué. El Cerezo del Hongo ya tiene varios años que se formó. Se formó cuando disolvieron el pueblito de Tijuana. Era un operativo masivo y espectacular. Muy bueno ese operativo. Y armaron el Cerezo del Hongo. El Cerezo del Hongo
tienen años que están naves industriales allá adentro. Hacen partes para aviones, hacen colchones, hacen almohadas y hasta esta de textiles, uniformes para escuelas y etcétera. Así que no es nada nuevo. Pero aquí, lo que ustedes van a descubrir aquí, y que sí es cierto, esto es cierto, muchachos, es cierto. De otros estados de la República vienen a ver qué está haciendo Baja California. Y esto pasa muchísimo con la Academia de Policía. Si aquí sabemos que falta un 20 para el peso, pues imagínense cómo falta allá. Les va a faltar, yo creo que el 80 para el peso. Porque vienen a pedir consejos aquí a Baja California de cómo capacitar a los policías y pues en temas de sistema penitenciario y de prevención. Porque de prevención a mí me tocó ver cómo vino este señor este señor Mancera que estaba en la Ciudad de México, que no sé si era ¿cómo se llama? No es gobernador, los que están en la Ciudad de México, ¿cómo se llama? Bueno, pues tenía un puesto allá. Y vino aquí a la Secretaría de Seguridad Pública, cuando era Secretaría de Seguridad Pública, a llevarse unos programas de prevención. Y vino a llevarse unos programas de prevención, y se los puedo decir con tal seguridad, porque a mí me tocó verlo. Me tocó vivirlo. De anexada, pero me tocó vivirlo y verlo. Entonces, sí pasa bastante. Qué bueno que ya lo intenten hacer allá, porque allá todavía es más común encontrar cárceles y no encontrar cerezos. Si hablamos de un cerezo, estamos hablando de que es un centro de reinserción social. Ya es cárcel. No hay reinserción social. Entonces, ojalá que sí puedan implementarlo, pero pues no es idea nueva. Que no los engañen, muchachos, por favor. No son ideas nuevas, ya tienen años. Y de hecho, estas almohadas y estos colchones que hacen los del hongo, los hacen para varias cadenas de hoteles de Estados Unidos. Las venden bien caras y están hechas por personas de ahí del Cerezo, fíjense. Así que... Profe, yo también había pensado en eso, ¿por qué no aquí no se implementan cosas así? Sería una ganancia para los presos, sería una ganancia para el Estado también. Y aparte se estaría bien psicológicamente para ellos. Sí, pues ya ve que sí tienen. Y sí tienen. Aquí en Mexicali, pues no se ha podido meter una nave industrial, pues por el espacio. Porque siguen ahí un lado de la Cachanilla y pues no hay espacio. Pero si los cambian a otra parte de aquí, pues a lo mejor y sí, ya lo pueden implementar aquí. Por el momento, el del hongo es el que tiene más trabajo de ese tipo. Y ustedes lo pueden buscar, ¿eh? Lo pueden buscar en internet, como hay transparencia por parte del gobierno. Tienen que presentar esa información. Y no tanto porque sea parte del gobierno, sino que les voy a contar una cosa. Los cerezos de aquí no están evaluados por un programa de México. Son evaluados en estándares de calidad por el sistema de correcciones de Estados Unidos, por el ACA. Se llama ACA. Y el ACA tiene un montón de estándares. Es casi como si quisieran agarrar un ISO algo, 9000 algo. Y pues acá tiene, para que lo puedan pasar, pobrecitos. Porque de sus docentes que trabajan ahí en el sistema penitenciario, me han contado cómo terminan ahí casi sin cabello cada vez que les toca la inspección. Pero sí, son evaluados constantemente en estos sistemas de calidad. Y pues sí hay, pero aquí en Mexicali les falta un poquito más por el espacio nada más, pero de que hay. Y pues acá, como les digo, en el Cerezo del Hongo también hay partes de aviones y todo. Pero en fin, me desvié un poquitín. Lo que les quería decir es que
Las actividades de pintura, de carpintería, bisutería, tejido y otras cosas son un plus. Son actividades no pagadas, pero que ellos están aprendiendo ahí un oficio, están aprendiendo a carpinteriar y todo. Entonces, por ahí del 2018, aquí en el CEART, hubo una exposición. Ay, de hecho tengo las fotos. Creo que esto se entenderá mejor con fotos. Entonces, por ahí del 2018, ahí aquí en el CEART, que está por el Río Nuevo, hubo una exposición por parte del sistema penitenciario. El programa que tenían en ese tiempo era de promover todos estos trabajos que hacen ellos como parte de su reinserción, porque hacen esculturas, hacen pinturas, y la idea que tenían en ese momento es que ellos pudieran venderlas, porque muchos se avientan hasta cocinas integrales, mesas, o inclusive esta pintura para decorar una casa, que hubiera una posibilidad de venderlas y que ese dinero fuera depositado a ellos o a sus familias o a reparación del daño. Entonces, fue un programa, una idea de programa muy bueno, pero lamentablemente, hubo cambio de gobierno y lo quitaron. Pero sí era muy, muy buena idea. Pero pues ya saben cómo se gastan los gobiernos. Si viene otro y elimina el programa del anterior. Pero en fin, ojalá que en un futuro se pueda retomar esta idea porque es una muy buena idea. Que no nada más se vendan las cosas que hacen ellos en las naves industriales, sino que también tenga esta posibilidad de mis pinturas, mis esculturas, la mesa que hice en el taller de carpintería que pueda ser utilizado para otra familia, ya a bajo costo. Pero no te lo van a vender como si fuera de mueblería. Sí, también estudian. Aquí en Mexicali hay hasta la prepa y varios niveles del CECATI, hay varias cosas del CECATI. En el hongo sí tienen más carreras, tienen derecho y educación. Yo creo que nada más educación, pero sí tienen licenciatura. De hecho, ya van varias generaciones que salen de la licenciatura en educación. El 16 de noviembre, que es Día del Criminólogo, va a haber una conferencia de un ex privado de la libertad que estuvo en el Cerezo del Hongo 18 años. Estuvo 18 años ahí y ahí mismo estudió la licenciatura en educación. Entonces, el 16 de noviembre nos va a venir a platicar cómo fue su experiencia, qué fue lo que aprendió. Ahorita está estudiando la maestría en educación y pues nos va a comentar cómo fue para él haber estado guardadito en ese lugar y cómo salió adelante, claro. Ay, no encuentro la mendiga foto. Ah, ya las encontré. Ay, salen muy borrosas. Bueno, lo intenté. Pero sí hay varias actividades de este tipo que alientan el trabajo entre los ex privados de la libertad y los privados de la libertad. Entonces sí hay posibilidad de trabajo. Pero como les comentaba, inició como una idea muy diferente el implementar el trabajo, pero hoy en día ya con tanto respeto a los derechos humanos, con más oportunidades para la reinserción social, pues ya el concepto de trabajo para las personas privadas de la libertad se ha reformado a tal grado, al grado de que ya pueden recibir ellos un pago por el trabajo que están haciendo. También la alimentación la alimentación siempre ha sido un tema muy importante. ¿Por qué? Porque es la misma dieta para todos, cuando no debería ser así. ¿Ok? Y también, si no es distribuido el alimento bien distribuido, o sea, lo mismo para todos, se llegan a enojar
¿Por qué a qué le diste 3 albóndigas y a mí me diste 2? A todos les tienes que servir 2, o tienes que servir lo mismo, que si no se enojan. Aparte de la alimentación, siempre ha sido muy delicada dentro del sistema penitenciario. También, el vestuario, uniforme, que no sea un uniforme libre, que sea controlado. Y parte de que sea controlado es también para que no vayan a salir disfrazados por la puerta de enfrente, que sea confundido con una persona que viene de afuera. Es para identificación. La higiene personal, que tengan higiene, que tengan servicios de limpieza básica. También está la atención a los liberados. En el tiempo de Howard todavía se le decía reos, porque en ese tiempo todavía eran cárceles y estaban recluidos, eran reos. Pero pues hoy en día son personas privadas de la libertad. Ya no son internos tampoco, son personas. Y se ha trabajado mucho en este concepto para no quitarles humanidad. Muy bien. Dentro de este mismo tema, de la escuela clásica, de cómo fueron aportando, en sí nos decían, entre Howard Becker y Jeremy Bentham, que había varios tipos de castigo que un sujeto podría recibir. La física, la restricción de derechos físicos, privados de la libertad. Los morales, el físico y el político. Vamos a tomarlos dentro de los temas que competen a la administración de justicia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son restricciones de derechos y son manejados por el sistema de justicia. Pero hay otro tipo de castigos que pasan automáticamente, como el castigo moral o social. Al momento que una persona hace una acción que está mal, y sobre todo si esta acción es un delito, la sociedad inmediatamente o inclusive su círculo social principal le va a dar la espalda. Como una forma de, bueno, no un 100% le va a dar la espalda, pero es una forma de reacción social y de castigo, porque ya no van a ser recibidos como antes. Y la religiosa, claro está, los excomulgan, los echan de varias religiones por el tipo de delito que hicieron. ¿Dudas hasta aquí de lo que aportaron estos sujetos? Mándame. Yo también, profe. Oh, fue aporte en general entre Bentham y Becker. Howard. Ujú. Yo, profe, no entendí esa diapositiva. Esa de Es- los 4. Ujú. Ok. Estos dos sujetos, ya ven que ellos se enfocaron más en el sistema penitenciario, pero también mencionan que hay otro tipo de castigos por las conductas que están mal. No solamente una persona que comete un delito se le castiga quitándole su libertad o privándolo de la libertad o poniéndole una sanción, sino que también la misma sociedad, con el rechazo que le va a dar por haber cometido un delito, es una forma del castigo, porque el sujeto no va a ser bienvenido en los lugares en los que antes era bienvenido. Y muchas religiones llegan a expulsar de su comuna o como se le diga a estas personas que cometieron un delito o dependiendo del delito que hayan hecho. Entonces, no solamente una persona se le castiga
privándole de su libertad o con una sanción política o legal, sino que también la persona recibe un castigo moral o social porque es rechazado por la sociedad o inclusive por sus familias, y aparte, si es partícipe de una religión, esta religión puede llegar hasta sacarlo de sus filas por el tipo de delito que cometió. Ahora sí, ya me expliqué. Sí, ya, profe, gracias. Muy bien. Profe, el primero no lo entendí, ¿me lo podría repetir? ¿El primero qué? ¿De esto? ¿O de...? Sí, de las 4 formas. Oh, Físico, no entendí eso. oh, muy bien. Físico. Privación de la libertad. ¿Ese no sería el político? Es que político o legal puede ser una sanción o lo que viene después de cometer un delito. Las personas que cometen un delito y que salen, no solamente ya pasaron por esta privación física, ¿no? De sus derechos, sino que también quedan con Ok. antecedentes penales que puede afectarlos para conseguir un trabajo, y también quedan con antecedentes del tipo de que no pueden votar o no pueden participar en otras actividades como el resto de la sociedad por la mancha en su historial, por el delito que hicieron. Ok, ya entendí. Ok. Muy bien. Entonces seguimos. En sí, resumen, ¿qué aportó en sí la escuela clásica? Primero, el derecho natural, teológico, racional y realista. En un principio todo lo relacionaban con la religión y luego quisieron relacionarlo con un sistema racional y después con el sentimiento de justicia que necesita la sociedad. Perdón. Ok. También se unen principios de la legalidad. Estos principios son muy importantes y nos hablan sobre la ley. No hay pena sin ley. Si en la ley, en el código, no está escrito que esa conducta está mal, que esa conducta va a ser considerada delito, entonces no hay pena. No hay crimen sin ley. Igual, si no está constituido como tal, pues no va a ser considerado crimen. Y no hay pena sin crimen. Si no está el cuerpo del delito, si no hay que rastrear, si no hay evidencia, pues no va a haber pena, ni va a haber crimen. El delito es un ente jurídico, lo que les decía ahorita, es un ente jurídico, porque todas las sociedades formamos parte junta, no somos una sociedad constituida que fuimos a firmar ante gobierno que todos nosotros íbamos a ser una sociedad, pero estamos conviviendo en sociedad, por lo tanto tenemos obligaciones y tenemos derechos. Pero cada uno de nosotros tiene libre albedrío. Tiene la capacidad de querer ser como quiera ser, como la Barbie. Los sujetos que no puedan ser moralmente responsables, pues no van a ser sancionados. Si una persona no está en sus 5 sentidos o tiene una situación mental, pues no va a poder ser juzgada. Mándeme, Ferla. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, la pena solamente va a ser para personas que sean moralmente responsables, que sepan lo que están haciendo. Entonces, si no... Ay, perdón. Perdón, Profe, mándeme. cuando alegan como demencia como para que no sea la misma sentencia, ¿eso qué? ¿Cómo se determina con el psicólogo?
Con el psiquiatra y con el psicólogo. Hacen psicométricos, entrevistas, puede haber inclusive un interrogatorio para ver si bajo presión el sujeto cambia su personalidad o lo que dijo. Pero sí se puede dar cuenta el psicólogo, el psiquiatra, de si el sujeto tiene una situación mental que lo haga perder la capacidad de querer y entender, porque como lo vimos en las clases pasadas, no todos los trastornos mentales van a afectar cómo piensa una persona o cómo razona. Pueden alterar, pero en sí sigues pensando libremente. Entonces, estos sujetos en la escuela clásica consideraban a los niños y a los locos. Pero acuérdense que el concepto de locura ya no debe ser utilizado. Ya no debemos decir locos, derechos humanos. Aquella persona con un trastorno mental. La pena es retribución, no es venganza, no es ojo por ojo, diente por diente. La pena es retribución para que la sociedad sienta este alivio, que se está haciendo justicia y se sientan un poco más contentos con su ambiente o con su sociedad. Por lo tanto, también la pena debe ser proporcionada al delito. No por haber robado un pan porque tenías hambre, te van a dar 15 años en el sistema penitenciario. Si una persona roba, entonces debe ser proporcional al delito que cometió. Si asesina a alguien en una riña, debe de ser proporcional la sanción o la pena que le vayan a poner. Todo debe de ser proporcional. Y esta proporcionalidad, ¿en dónde se encuentra ahora? Pues ahora se encuentra en el Código Penal. Y en su otra parte, el Código de Procedimientos Penales. Las penas son sanciones. Estas deben de dar un ejemplo a la sociedad o deben de disuadir de que los demás no se animen tanto a cometer un delito. Las penas son una forma de control, o por lo menos es lo que creían en la escuela clásica, que era una forma de control. Si alguien miraba que por hacer tal delito le iban a dar 50 años en el sistema penitenciario, pues esto los disuadía. Los hacía detenerse o pensarla 2 veces de cometer ese delito. Pero con el cambio de las penas, la falla en el control social y la desorganización social hace que esta ya no sea una medida efectiva, por lo menos aquí en México. ¿Ok? En otros países donde hay penas que sí son cumplidas o que estas sanciones sí se llevan al pie de la letra, ahí sí sirven para detener a un sujeto de cometer una conducta antisocial. También, al momento de la sanción, debe de haber publicidad. ¿A qué se refiere con publicidad? De que todas las personas tengan esta capacidad de ir y ver, que no sea un secreto a voces, que vea a la persona que se está haciendo justicia. Inclusive este requisito de publicidad sigue activo. Inclusive si ustedes quieren ir al sistema de justicia, al edificio que está en el Río Nuevo y quieren presenciar un juicio oral, lo pueden hacer. Nada más llevan su IFE, su INE, y listo. Pueden entrar a la que sea. Nada más en casos donde sean de crimen organizado, violación o que estén involucrados niños, ahí sí no pueden entrar. Ahí sí acaba el requisito de publicidad. También debe haber una certeza de que siempre va a ser el mismo tipo de sanción. No importa que sea Juanito y que sea rico y que Pedrito que es pobre, que se les aplique diferente. No, debería haber una certeza en esto. Una prontitud, que la sanción llegue pronto, también para que la víctima o las víctimas tengan este sentido de justicia. La reparación del daño también, para cuando sean delitos de diferente tipo, que hay que pagar daños, ya sean morales o físicos, que
chocaron y se llevaron el poste de luz, pues también se tiene que reparar ese daño. Y pues la ejecución ya de la normatividad, ya de la sanción que sea ejecutada, que se lleva a cabo. La finalidad de la pena o de la sanción es restablecer en sí el orden social, que exista un orden, que exista una organización, que las personas sepan que va a haber consecuencias de las conductas antisociales que lleguen a ser. También por el Estado. Acuérdense de que Estado con E mayúscula al principio, estamos hablando de gobierno. Estado como gobierno, no estamos hablando del Estado de Baja California, no. Estamos hablando de Estado como un ente, como gobierno en general. Y de gobierno en general del Estado, estos tienen un derecho a castigar las conductas antisociales. Además que el derecho penal va a interceder entre la autoridad y la seguridad jurídica del sujeto, que se mantengan los derechos y se mantenga el equilibrio entre los dos. En sí, de esta escuela clásica, sí se preocupan para los tiempos en los que vivieron estos investigadores, sí se preocupaban en que hubiera un cambio en las normas, en la forma de vivir de la sociedad, que hubiera un equilibrio entre la sanción y el delito, que hubiera el concepto de reparación del daño. Se enfocaron hacia el delito. ¿Por qué? Porque en ese tiempo en donde vivieron la mayoría todavía existía el concepto de tortura. Y estaban luchando más para que fuera eliminada la tortura dentro del sistema jurídico. Lucharon más por esto. Claro, porque era la necesidad en ese momento. Ahí no era tan necesario estudiar la perfilación criminal, porque todavía tenían el concepto de tortura en sus filas. Entonces era muy necesario primero eliminar eso, antes de ponerse a pensar en otra cosa o en prevención del delito o lo que sea. Muy bien. Dentro de esta escuela clásica, en sí, acuérdense que no se conocieron entre uno y otro, vivieron en épocas muy diferentes, pero si juntamos todas estas aportaciones, si ponemos en este conjunto, esta única escuela clásica, nos vamos a encontrar que sí hicieron varias reformas, que sí aportaron bastante. Codificaron nuevos delitos, los identificaron, sistematizaron el sistema penal, pero no hicieron mucho por la prevención ni el control del delito. Pero como les comento, era la necesidad del momento. La necesidad en el momento era reformar la ley penal y algunas otras leyes que afecten a la sociedad. ¿Sí me explico? Más por la necesidad del momento. Y bien, ¿dudas o comentarios hasta aquí? ¿Seguros? Bueno. Ok. Entonces quedamos en que para mañana vamos a hacer el repaso de lo que va a venir en el examen de la siguiente semana. Vamos a votar. O si no, yo creo que vamos a votar mañana en clase. Mejor, más rápido. Para que lo piensen. Y mañana hacemos el repaso para el examen.
de la siguiente semana. Va a ser el examen hasta este tema que vimos hoy. ¿Ninguna duda hasta el momento? Profe, yo, pero no Mande. con el tema. ¿Va a subir las presentaciones a Classroom para hacer como una guía o algo? Sí, Ok, gracias. sí, acuérdense, con los temas que les presenten en el repaso y las presentaciones, hagan su guía. ¿Ninguna otra duda? No. Bueno. Bueno, entonces los dejo para que se estiren, para que sigan con sus clases. Y cualquier duda, ya saben, manden un mensaje. Bye bye. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye.